Muy buenos días. El día de hoy tenemos la entrevista con 3 estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy nos va a acompañar Natalia Hernández, Vanessa Vázquez y Alejandro León. El día de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar esas problemáticas que, si bien hoy en día en la realidad de Colombia y el conflicto armado. Entonces, y se va a contextualizar sobre el clientelismo y la corrupción. Y como segundo vamos a hablar sobre lo que ha sido el conflicto armado y el posconflicto armado, desde las visiones de algunos autores y las visiones que tenemos aquí hoy en día con nuestros estudiantes de la ESAP. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando primero del clientelismo. Si bien este tema ha venido explorándose desde hace muchos años en Colombia, este ha sido objeto de estudios de los años 70 y pasó a ser, como en los años 90, más que una actividad se ha visto como una actividad ya en el sistema político colombiano, y no solamente como ese mecanismo de instrumentalización de individuos en función de dar votos y de dar favores. Entonces, para este tema vamos a encontrarnos con 5 enfoques. El primero es el funcionalista, que es el punto de partida para poder entender lo que es el clientelismo. El funcionalista lo que trata de decir sobre el clientelismo es que es un contrato social entre individuos como punto de partida. Ya pasamos al segundo enfoque, que sería el marxista, como relaciones de producción a favor de una élite. Aquí vamos a encontrar unos cambios de favores que van a beneficiar a dos partes, pero siempre va a haber un superior que va a ser la élite. Ya pasando a un tercer enfoque, encontramos el enfoque estructural funcionalista, que aquí es donde encontramos, este enfoque ve más que todo el clientelismo como un conjunto de relaciones que definen cómo opera la política. Ya en el enfoque institucionalista, lo ve más como una institución informal, el cual distorsiona el funcionamiento interno de las instituciones y ve la democracia y el Estado social de derecho como algo, como algo dañino, por decirlo así. Y ya tenemos el último enfoque, que es el socioantropológico. Entonces aquí vamos a encontrar dos vertientes, que es la derecha y la izquierda. La derecha lo ve como un fenómeno natural y desde una visión jerárquica. En cambio, la visión izquierda va en contra de esta jerarquía, siempre va en lucha con tal de encontrar esa igualdad. Dentro del clientelismo, entonces, vamos a encontrar 3 tipos de clientelismo: el tradicional, el moderno y el de mercado. Pero entonces más tarde hablamos de ellos por cuestiones de tiempo. El clientelismo en Colombia se ha venido efectuando debido a que hace falta una presencia fuerte, por decirlo así, del Estado colombiano, más que todo en las partes de las periferias de Colombia. ¿Qué ha sucedido acá? Que algunos partidos políticos se toman el poder debido a que no hay una institucionalidad y no hay unas normas no hay un ente de seguimiento que les permita saber qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos partidos políticos fuera en las periferias del país, lo que hacen es adueñarse de territorios, y más que todo de la esfera pública de esos territorios, mediante este proceso de clientelismo, subiendo personas, se apoderan de algunos de puestos políticos. O sea, hay como un pequeño estado dentro de cada periferia en Colombia. Pasando un poco a la corrupción, este se puede ver como un comportamiento de un funcionariado público que diverge sus deberes formales de un papel público para servir a los privados. En este enfoque de la corrupción lo podemos ver de 2 maneras. Para unos autores,
se puede ver que es una relación entre un funcionario público y un privado, que debe haber una relación entre lo público y lo privado. Para otros dicen que no es necesariamente que esta relación exista, sino más bien que exista un rol, que requiere de un rol o de un poder de toma de decisiones. Más que sea público o privado, es que tenga el poder de alguna cosa, bien sea de toma de decisiones en contratos o en puestos o lo que sea. Entonces, en este caso, la corrupción, ¿cómo se evidencia? Hoy en día se habla más de la relación entre público y privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se realiza entre estos dos actores siempre y cuando se tenga algo que dar. Entonces, en este caso, el funcionario público tiene una incidencia en la toma de decisiones en la administración con tal de proveer bienes públicos a beneficio de un privado. Entonces, ¿qué sucede cuando la corrupción se manifiesta? Pues ya vamos a ver ineficacia dentro de las instituciones, ya no hay las mismas oportunidades para quienes aspiran a puestos públicos. Entonces, aquí vamos a encontrar dos elementos esenciales dentro de la corrupción, que va a ser el abuso y la desviación del poder encomendado y el beneficio y la ganancia de algún privado. Entonces yo quisiera aquí hacerle una pregunta a mis tres invitados, teniendo en cuenta lo que se habló, y es que para ustedes como futuros administradores públicos, para ustedes, ¿qué es la corrupción y el clientelismo? Entonces empecemos por Alejandro. Sí, Pedro, bueno, primero saludarlos a todos y, y pues para la definición de corrupción en primera medida, me gustaría basarme mucho en dos conceptos que usted dijo y que me parecen muy interesantes, y es el abuso y el poder. Para mí, yo creo que la corrupción en sí, el poder que se ha logrado inmiscuir en las prácticas eh, políticas, económicas y sociales. Digamos que en Colombia este abuso del poder se ha generado tanto porque hay una alta concentración del poder por parte de algunas familias, unos clanes, unos apellidos que ostentan el poder económico, el poder político en las regiones y así en el país. Entonces, digamos que esa sería mi definición de corrupción. Por otro lado, cuando usted nos habla de clientelismo, yo también quiero resaltar que hay una interpretación de Guillermo O'Donnell que nos presenta el clientelismo como una institución informal, como un proceso que permitió la construcción de Estado y que está implícita de una u otra manera en las lógicas de un sistema democrático. Y tratar de resaltar esta postura positiva del clientelismo me parece muy pertinente porque digamos que procesos como el cese de hostilidades entre liberales y conservadores que se realizó a la mitad del siglo antepasado en Colombia, se dio también en parte porque se implementaron unas prácticas clientelistas en las lógicas eh, nacionales. No sé si haya lugar a otra pregunta Ok, gracias. Hay más preguntas, pero entonces esta vez pasemos con Natalia. A ver, ella qué nos puede... Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, para empezar quiero aclarar algo pues que en la gente es muy común y es asemejar la corrupción con el clientelismo. La gente piensa que necesariamente son lo mismo y resulta que no.
En diferentes definiciones de la corrupción, uno se encuentra con que los autores se enganchan a un término, pero dejan factores que pertenecen a la corrupción de lado. Aquí es donde entra algo que me parece interesante y es de Francisco Toumi, y él nos habla de la ética. Ser corrupto no es necesariamente violar la ley, también puede violar una norma ética o moral. En ese sentido, la corrupción entonces no entra a ser tipificada como delito como tal. Lo mismo que el clientelismo. Clientelismo, que yo me aferro mucho a una definición que da el enfoque estructural, y es que el clientelismo viene a ser como ese conjunto que guía las relaciones de una sociedad, donde hay un sistema, que en este caso es la política, ya está establecida por un régimen que viene a ser el Estado, teniendo en cuenta también que la corrupción es un campo muy amplio y existen diferentes tipos de clasificaciones. Hay autores que la clasifican como blanca, como negra, pero eso también va dependiendo pues de la perspectiva. En mi opinión, la corrupción viene siendo una desviación que es política, cultural, económica, social, en todos los aspectos de una persona o un grupo de personas que tienen cierto grado de autoridad. ¿Para qué? Para adquirir beneficios económicos, personales, para ellos o para terceros. Sin embargo, pues aunque la corrupción no es un delito, sí existen diferentes modalidades. Un claro ejemplo son los delitos contra la administración pública, y es un tema que para abarcarlo se necesitaría muchísimo más tiempo, pero en principio la corrupción no es ni pública ni privada, sino es algo muy común que puede suceder en todos los lugares. Vale, Natalia, muchas gracias. ¿Y Vanessa? Bueno, Pedro, gracias por tu invitación. Yo quiero resaltar es que lo primero, que el clientelismo no solo es un problema administrativo, sino que este va más allá, es decir, un síntoma político, un cultural, comportamental incluso, que nos apoya a un otorgamiento de beneficios. ¿Beneficios a qué? A los favores, al apoyo, a la sumisión de ciertos grupos políticos para poder generar sus beneficios propios. También es un aprovechamiento de poder, como lo decían ustedes tres, para poder llegar a procesos electorales. Entonces, lo que quiero resaltar es que hay como unas concepciones positivas y negativas, donde la negativa llega al punto de la corrupción, a una enfermedad del cuerpo social, a un vicio del sistema político y además de esto una debilidad institucional que se ve muy marcada lastimosamente en este país. Como una concepción positiva, vemos que él es un articulador del sistema político, como yo lo han podido decir mis compañeros, un catalizador de la crisis. ¿Por qué digo esto? Porque, como lo decía Alejandro, ya se rompen los dos partidos políticos claves, el liberal y el conservador, y se empiezan a distribuir bienes públicos y una forma de participación o representación, que eso es punto a favor del clientelismo. Sin olvidar que esto nos lleva a una crisis de no poder llegar otro tipo de personas al poder. En la corrupción, ya como nos especificaban ustedes, es un comportamiento alterado de las personas, no solo en el político, sino va en todas las élites de la sociedad, va en todos los aspectos de la sociedad, y es clave recalcar que los tres colores es depende, porque es triste ver cómo la corrupción y la participación se ha hecho cargo del poder del país. Listo, vale, Vanessa. Entonces yo quisiera primero decir algo, y es que algo que me pareció interesante que nos dijo Natalia, y es que como tal la corrupción no se tipifica como un delito, sino sus modalidades, que dentro de ellas encontramos la extorsión, el lavado de activos, el cohecho, la omisión y entre otros. Que a la vez esto es permitido por instituciones, por una debilidad institucional en el Estado, por escenarios monopólicos, por el mismo factor del clientelismo, que en este caso sería el clientelismo de mercado, que es a causa en donde se ven los funcionarios implicados, y a otros factores importantes que tenemos dentro del clientelismo y de la corrupción,
Entonces yo quisiera preguntarles primero que todo es por qué estas dos prácticas de clientelismo y la corrupción no son tipificadas como un delito. Y segundo, y es si usted cree que si la corrupción se ha estructurado en Colombia, ¿cuáles han sido los factores que la han posibilitado y cuáles son los mecanismos necesarios para que se acabe con la corrupción? Entonces podríamos empezar con Natalia. Bueno, la primera pregunta. Yo siento que la corrupción como tal no está tipificada como delito porque es que es un tema muy amplio y abarca muchos conceptos que pueden estar bien o que pueden estar mal. Como te decía, la corrupción no necesariamente es algo ilegal, por eso no se puede tipificar como delito. Como lo segundo, bueno, parte de que se haya normalizado es pues parte de la problemática. Ya tú escuchas decir que roben, pero que hagan algo. Eso significa que la gente ya lo aceptó y lo legitimó dentro de su sociedad. Como segundo, quisiera mencionar unos puntos que tomó un informe de la MOE con respecto a lo que significa la corrupción en nuestra sociedad y cómo a partir de ella se puede empezar a estructurar pues todo este sistema de redes. Lo primero es que la corrupción beneficia a unos pocos y le quita las oportunidades a otros muchos. Pongo, por ejemplo, el caso de Agroingreso Seguro, donde los subsidios que iban para el campo terminaron en unos pocos concentrados que ya tenían plata y a quienes debía ir, pues no llegó la plata. Lo segundo es que es el impuesto más caro que terminan pagando, en este caso, los colombianos, porque no solamente lo que se paga en impuestos va para esos proyectos, sino lo que se roban lo tiene que reponer el bolsillo del colombiano. Lo tercero es que acaba con la ciudadanía como tal. Y lo cuarto es que precisamente estos hechos de corrupción impiden la elección de personas diferentes en el poder. Entonces, que si es estructurante en la sociedad, sí, sí es, pero no va solo por parte de las personas que cometen la corrupción o que son corruptibles, sino porque los ciudadanos legitiman ese tipo de acciones y se encargan de que eso suceda. Ok, muchas gracias. Vanessa. Sí, Pedro, la corrupción es algo crítico para tipificar porque eso va desde las prácticas electorales. Incluso yo lo considero así porque uno en la sociedad se puede dar cuenta que la sociedad misma vende su ética a cambio de un plato de lechona, a cambio de mercados, a cambio de oportunidades laborales. Entonces yo creo que es crítico decir y por qué tipificarla, empezando porque los políticos lastimosamente saben las necesidades que tiene la sociedad, por eso es que están en el poder. Y con esto les juegan en la integridad de las personas. Entonces la corrupción nos lleva a un acto de ética más que todo, porque hay una desviación en las personas de querer llegar al poder a apropiarse de todo lo público. Y como Estado debemos, no solo el Estado es la rama del poder ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. El Estado somos todos y para defender el Estado y la sociedad necesitamos actuar en unas medidas drásticas como Colombia, no como Estado, ni como territorio, ni como otros aspectos, sino como país íntegro y profesional. Listo, vale, gracias. Alejandro. Sí, pero bueno, a mí me gustaría recoger algo de lo que nos planteaba las compañeras, pero básicamente sí, yo sí creo que hay una estructura corrupta en el país. Digamos que hay una tesis que mantiene el politólogo y abogado Gilberto Tobón que dice que el país está diseñado para robar. Y en este mismo marco, él señala que la esencia del Estado colombiano es que sea un Estado premoderno y patrimonial. ¿A qué me refiero con patrimonial? Patrimonial en cuanto al Estado se le ve como un patrimonio que se debe adquirir y cuando se adquiere se saquea. Sí, entonces me parece que sí hay una estructura que posibilita que el Estado sea saqueado, pero me parece que esta estructura también deviene de un olvido estatal.
Digamos que esas prácticas que Vanessa clasificaba como antiéticas, yo diría que no son tanto antiéticas, sino que responden a unas necesidades de la sociedad. Hay sectores apartados de la sociedad donde el Estado no hace incidencia en educación, salud, infraestructura y otras cosas, y es necesario entonces que recurran a estas prácticas, a esta gente que se vende como los mejores postores, que les ofrece el tamal, el almuerzo, que les ofrece dinero, y ven en estas personas también como la respuesta a sus dificultades, a las dificultades que están atravesando, a so pena del costo democrático que esto tiene y obviamente pues a so pena de lo que puede desencadenar a lo largo del tiempo. Y el clientelismo, me parece que esas dos versiones, hay dos versiones encontradas entre el clientelismo, ¿sí? O sea, hay una postura que está a favor de que es algo bueno que se desarrolla dentro del Estado, digamos que una versión que lo ve como algo malo. Digamos que esa dualidad, yo diría que es la que imposibilita que lo clasifiquemos que lo tipifiquemos dentro del ordenamiento legal. Y ya para completar la transversalidad de los hechos y todo eso la amplitud, la magnitud que tiene la corrupción, hay más de 60 tipologías de corrupción según la MOE. Entonces yo creo que eso también es un hecho para que la corrupción a su vez no sea tipificada como un delito. Ya por último, me parece que igual tipificarlo no tendría ningún peso o nada para mí, porque es que digamos que ya existe un ordenamiento legal muy amplio, ya hay muchas leyes que contemplan la corrupción como algo malo, y digamos que el cambio no ha sido significativo. Entonces me parece que el cambio tiene que estar más allá del ordenamiento legal normal. Bueno, muchas gracias. Pues yo diría una última cosa sobre la corrupción y el clientelismo, y es que también tenemos que tener en cuenta es cómo estamos formando los profesionales hoy en día y qué es lo que le estamos enseñando, porque si bien la corrupción también se da, es por falta de principio de esa ética que nos hablaba Vanessa, porque si bien el Estado no se maneja solo, el Estado tiene un cuerpo funcionariado que le ayuda a manejar y administrar el Estado, pero si el mismo cuerpo de funcionariado viene con una poca ética y sin principios, creo que ahí se podría entrar a permear o facilitar la corrupción. Y lo mismo hablaría de la población, porque si bien la corrupción y el clientelismo no solo podemos hablarlo de la esfera pública, sino de la esfera de la vida social de las personas. Si también se permite que la corrupción entre dentro de la vida de las personas, creo que se podría también permitir que entre a la esfera pública. Entonces creo que también faltaría es una educación y mirar cómo es que estamos formando hoy en día los profesionales que van a dirigir el Estado. Bueno, entonces ya pasando un poco de la corrupción y de estas dos tipologías que azotan el país, entraríamos un poco ya a hablar del conflicto armado en Colombia. Entonces pasaríamos primero a hablar de los paramilitares, que si bien estos grupos armados entraron a Colombia o se crearon bajo el perfil de que eran un grupo que iba a combatir o se pretendía combatir a la guerrilla. Este entró con apoyo bien sea de sectores económicos, políticos, incluso de la misma fuerza de la pública y con ciertos apoyos de narcotraficantes. ¿Qué ha pasado con estos grupos paramilitares? Que desde 1999 a 2003, que fue el foco donde ellos se expandieron, llegó también llegó a verse también un factor no muy normal dentro de los territorios en los cuales ellos tenían poder territorial, y era el poder electoral. ¿Qué pasaba? Que en estos periodos entre 1999 y 2003 fue el factor donde ellos se expandieron más en el territorio colombiano, pero a la vez se veía que en ese periodo eran comicios electorales. Entonces aquí vamos a ver que el paramilitarismo se convierte en parapolítica. ¿Por qué? Porque muchos políticos que trabajaban o se situaban en ciertos territorios donde estaba lo del paramilitarismo, se aliaban con ellos para obtener votos sí, para obtener votos y llegar al poder
mediante el uso de la fuerza. Si bien el paramilitarismo llegó con una ideología de contrarrestar la guerrilla, también se convirtió en una especie de guerrilla mucho más potente, el cual efectuó modalidades hacia la población mucho más fuertes que la guerrilla. Entonces yo quisiera aquí preguntarles a nuestros invitados, regálenme un momento, por favor. La pregunta. Entonces, aquí quisiera preguntarle a mis invitados y es, ¿cuáles fueron las estrategias utilizadas por los paramilitares que no solo diferenciaron a de la guerrilla, sino que además permitieron que fuera de trámite rápido y que implicó para los colombianos que estos se activaran como agentes activos del conflicto armado, poniendo en práctica sus manuales antisurgentes? Entonces, quisiera empezar con Natalia. Bueno, nosotros podemos decir que los paramilitares fueron violentos y que influyeron para que el conflicto armado se fomentara en Colombia. Sin embargo, no podemos decir que paramilitares y guerrilleros sean lo mismo. Empezando porque los paramilitares tenían el apoyo no solo del Estado, sino de la fuerza pública. Sus modos de actuar era complicidad con el Estado. De hecho, León Valencia nos explica cómo fue que ellos dos compaginaron para obtener intereses particulares. Con respecto al modo de actuar, ellos se encargaron de que los objetivos cambiaran. La excusa era acabar con la guerrilla. Sin embargo, ellos cometieron estos métodos, los transformaron en métodos de hacer que el enemigo se arrodillara, y para ellos los que fueron víctimas fue pues la población que fue afectada, en especial quiero resaltar la mujer como víctima oculta de este conflicto, que es una de las protagonistas más fuertes y más invisibilizada. Sin embargo, las estrategias sí fueron totalmente diferentes. El paramilitarismo tuvo un proceso más fácil en su desarticulación, puesto que no tenía que capturar al Estado, porque parte de la estrategia era capturarlo desde el comienzo. Por eso siento que los procesos fueron diferentes. No voy a decir quién fue mejor o quién fue peor, cada uno cometió sus errores. Sin embargo, eso ha sido fundamental y hasta el día de hoy se sufren las consecuencias de lo que dejaron ellos por medio de sus manuales antiinsurgentes, donde lo único que hacían era prolongar el conflicto y torturar a las personas, pues, de la que... Vale, muchas gracias, Natalia. Por favor, seguimos con Alejandro. Bueno, pero yo creo que Natalia ya fue muy enfática, digamos, en mostrarnos que las prácticas antiinsurgentes que utilizaron los grupos paramilitares fueron muy violentas, sí. A mí me gustaría más centrarme un poco como en qué posibilitó que el paramilitarismo tuviera tanto avance en Colombia. Digamos que yo lo veo también desde una perspectiva un poco antiinsurgente, ¿sí? Digamos que los sectores más poderosos de la sociedad, como yo lo planteó Natalia, porque los paramilitares no solo estaban acuñados cerca del gobierno o de las fuerzas públicas, sino que también tenían influencia en, digamos, grandes ganaderos, grandes agricultores y gente que movía mucho dinero en el agro, o grandes terratenientes, básicamente. Igual también tuvieron una aprobación de parte de la iglesia, y digamos que eso en un contexto de una Colombia tan conservadora y tan radical como en sus posturas ideológicas de derecha, tiene un énfasis muy poderoso. Hay un texto de León Valencia donde cita y dice: tuvimos la avalancha de gente de todo el país pidiendo que lleváramos autodefensas. O sea, el descontento fue general en la mayoría del país y la gente quería que las autodefensas llegaran para atacar esas prácticas insurgentes representadas en las guerrillas, que el ejército no era capaz de contrarrestar. Entonces, digamos que ahí yo diría que eso es lo que posibilitó que se expandiera tan grande por el territorio. Por otro lado, no sé bueno, también tenemos que entender que obviamente el paramilitar no es solo el soldado, el paramilitar también
trasiguió otras lógicas, sí. O sea, no podemos entender al paramilitar como el soldado que tiene el fusil, sino que en el ordenamiento territorial, en las lógicas nacionales, en los procesos electorales y en todo lado, se logró permear el paramilitarismo. El paramilitarismo tuvo una incidencia muy grande en la mayoría de las esferas del país por esta misma cercanía que tenía con los sectores más poderosos de la sociedad. Digamos que eso sería como una diferencia que lo marcó de las FARC, porque las FARC pues son un grupo que estaba en contra de la normativa, del status quo, de lo que estaba establecido. Listo, gracias. Vanessa. Sí, Pedro, yo lo que quiero resaltar es que los, los paramilitares estaban ganándose como a la sociedad porque estaban como defendiendo los derechos de la misma, porque digamos, habían el MAS, por ejemplo, muerte a secuestradores, que era un grupo que estaba a cargo, digamos, de los narcotraficantes del cartel de Medellín, donde estos buscaban como darle respuesta a la violencia que estaban, mitigar la violencia que estaban haciendo las guerrillas. Pero entonces también, como nos decía la lectura, una lectura de la refundación de la patria, en Colombia hay unas vertientes de confusión en que la violencia solo la ejercían las guerrillas y no, la violencia también lo hicieron los paramilitares, tanto en el narcotráfico como el Estado, porque el Estado estaba buscando a través de esto obtener también el poder, porque a uno lo confundían en que las bombas, los secuestros, las extorsiones, todo eso estaba a favor de, pues lo estaban haciendo las guerrillas. Pero estos políticos llegaban al poder diciendo que tenían manos limpias en las campañas. Y no, hay un ejemplo de esto que el cartel de Cali le incentivó la campaña política a Ernesto Samper. Entonces yo digo como, ¿por qué el paramilitarismo ha llegado a este punto? Porque digamos el paramilitarismo busca un beneficio de los partidos políticos hacia la sociedad, igual los partidos políticos se acobijan en los paramilitares. Y lo otro es que la permeabilidad del narcotráfico en el Congreso, por ejemplo, como en la época de 1993 con Pablo Escobar. Entonces yo creo que esto es un punto clave porque, digamos, como les digo, la sociedad buscaba y veía a los paramilitares como algo bueno. Entonces, por ejemplo, con las canchas que hizo Pablo Escobar en Medellín, con, digamos, también muchas actividades sociales que hizo él. Entonces, por eso ellos se ganaban la confianza de la sociedad para poder mitigar a las guerrillas, entre comillas. Vale, muchas gracias. Pues, quisiera decir algo sobre la pregunta que dices, cómo ellos llegaron o cómo se permitió que la desmovilización de ellos fuera un trámite rápido y fácil. Tenemos que tener en cuenta que el paramilitarismo tenía cierta relación con los políticos y que muchos de los políticos que estaban en los gabinetes del Congreso llegaron fue gracias a los votos o gracias al poder que instauró y el miedo que instauró los paramilitares. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue que desde un principio ellos ya tenían ganada una ley que los favorecía a ellos en el momento de desmovilizarse, lo que fue la ley de justicia y paz, que prácticamente fue una ley que se adecuó a las demandas que hacían los paramilitares a los políticos que ayudaron para llegar al gabinete. Ya para pasar a lo que es las guerrillas, aquí vamos a tener un trasfondo porque a partir de la guerrilla, que es lo que son las FARC, vamos a tener un pequeño debate sobre el posconflicto, ya que se firmó un pacto de paz donde se desmovilizaban las guerrillas. Pero para conocer un poco más sobre esto, entonces vamos a hablar primero qué son las FARC y qué son las guerrillas, qué son la guerrilla de las FARC. Entonces, en este contexto, la guerrilla de las FARC nace en el 1964 debido a un atentado que se vio en
En Marquetalia, en este momento el bloque sur de la guerrilla, 2 años después, se fomenta y nace como tal, como las FARC, derivado de este ataque. Si bien las guerrillas al transcurso de lo largo del tiempo, o al transcurso de, sí, a lo largo del tiempo, estas guerrillas no nacieron con un fuerte militar, por decirlo así, sino que se fueron construyendo poco a poco, algo que el Estado en su debilidad no aprovechó para atacarlas. Más o menos a eso de 1980-84, las guerrillas logran fortalecerse y duplicar sus bloques, lo que genera que estas guerrillas se actualicen y se potencien. Para entrar un poco y no demorarnos tanto, las FARC como grupo guerrillero intentó 2 veces introducirse a la política. Estas 2 veces intentó introducirse mediante diálogos de paz, que si bien los encontramos, estos 2 diálogos de paz los encontramos en el gobierno de Belisario Bentancur, que es donde ellos hacen un cese unilateral de armas y crean el partido, el de la UP, Unión Patriótica. Pero ¿qué sucede en este? Los mismos políticos no querían que este partido cogiera fuerza, ni otras élites. Entonces, ¿qué sucede? Se da una matanza, comienzan a matar masivamente a líderes de estos partidos, lo que hace que las FARC se salga de este partido y vuelva a las armas. Un primer intento fallido de que las FARC se movilicen. Y el segundo se da en el proceso de paz de Andrés Pastrana, el cual también no surgió ni fue algo bueno, ni se pudo realizar debido a la introducción del paramilitarismo. Entonces, en este caso, yo le tengo unas preguntas a los invitados y es, ¿cree usted que las prácticas desarrolladas en los últimos años por las guerrillas ha perdido sus objetivos políticos y considera que la movilización ayuda a finalizar el conflicto armado o qué más alternativas tomarían ustedes? Entonces empezaríamos por Vanessa. Bien, Pedro, yo quiero resaltar primero es que la guerrilla fue como un punto clave en el campesinado, porque su objetivo era acabar con la desigualdad social, política, económica, toda esta, con una intervención quizá un poco, ¿cómo decirlo?, un poco violenta, porque aquí en Colombia se puede decir que es un país que tiene mucha víctima por culpa de las minas antipersonas. Entonces, unos modos de financiación de esta era la extorsión, era el secuestro, era el tráfico de armas y las drogas, pero también eso hizo que la sociedad cogiera un repudio hacia ellas. Y este repudio era por el mismo hecho de este repudio es que las FARC no pudo tener un diálogo de paz logrado con el Estado y en las acciones que tuvo territorialmente en las ciudades. Por eso es que las FARC se querían convertir en un poder político alternativo, que emergía como un Estado que se generaba en formación para poder tener un estatus que tenía un estatus de beligerancia que era, si no se puede con este punto de paz, volvemos a las armas, y como tú decías, Pedro, es un punto de cuidado porque el gobierno, cuando estuvo las FARC un poco minimizadas, no supo cómo atacarlas. Entonces yo creo que pues el acuerdo de paz es algo clave y gracias a eso se han podido minimizar estos actos, pero yo considero que el acuerdo es un poco, ¿cómo decírtelo?, un poco más hacia ellos que hacia la sociedad, porque digamos, ellos querían llegar hacia un partido político y querían que la sociedad olvidara sus acciones. Pero con esto no estoy diciendo que no esté de acuerdo con el acuerdo de paz, sino que yo quiero que sea un punto más equitativo hacia la sociedad y hacia ellos. Vale, muchas gracias. Alejandro.
Bueno, pero pues más allá de tener una postura a favor o en contra del accionar de las FARC, yo creo que sí es muy importante resaltar lo que se ha planteado y es que tienen un origen, digamos, de defensa de las luchas campesinas por la tierra y todo esto, un origen, digámoslo, humilde. Y ese primer sector que ellos estaban llamados a proteger o ese primer sector que ellos tenían en su ideario político, eran las personas de la ruralidad, los campesinos y todo esto. Digamos que obviamente el mantenimiento de un grupo guerrillero tiene un costo muy alto y este primer sector que ellos estaban cuidando no podía subsanar ese costo. Esto no quiere decir que estoy legitimando lo que hayan hecho, pero entonces esa necesidad de tener dinero para mantener la guerra los llevó a hacer prácticas como el secuestro, como el comercio de tráfico de drogas y todo esto, el comercio de armas y todas estas prácticas, y eso fue minando paulatinamente su opinión ante la sociedad civil, su visibilidad ante la sociedad civil. Digamos que la incidencia que empezaron a tener en el narcotráfico ya fue casi que fulminante para la visión como la gente entendía las FARC. Y digamos que a partir de esa incidencia que empezaron a tomar en las lógicas narcotraficantes, perdieron totalmente el norte político para mí. Ahora bien, el proceso de paz, me parece que el proceso de paz es un hecho muy destacable y creo que difiero un poco de Natalia en cuanto ella, de Vanessa, perdón, en cuanto ella plantea que era un acuerdo un poco más objetivizado hacia las FARC. Yo diría que el acuerdo siempre ha tenido miras en las víctimas y me parece que es fundamental que los acuerdos que se establezcan sean hacia las víctimas. Digamos que el problema que yo encuentro acá es que no hay un órgano legal, un órgano estatal, perdón, que esté dispuesto a hacer cumplir a cabalidad los acuerdos y tampoco hay una sociedad civil que esté dispuesta a aceptar este proceso de reinserción de los excombatientes. Digamos que es muy difícil, pero si no contamos con esos dos ejes fundamentales, los procesos de desmovilización y de reinserción y los acuerdos de paz nunca van a tener buena cabida. Y me parece que el debilitamiento de las FARC o mantener el enfrentamiento armado no tiene lugar. O sea, mantener el levantamiento armado supondría unas lógicas de asesinatos todos los días y bueno, no me parece que el costo de la vida signifique eso. Vale, gracias Alejandro. Natalia. Bueno, yo quiero resaltar, bueno, sí, se da el surgimiento de estos grupos y si bien ellos son responsables de parte de la violencia que ha habido en Colombia, no le quito el papel al Estado también como agente responsable. Una de las primeras medidas que buscaban estos grupos era precisamente la participación, aunque paradójicamente lo que hacían en los territorios donde monopolizaban era la participación de. Es una cosa muy curiosa. Para que guerrillas como las FARC duraran tanto tiempo, el Scout nos menciona dos cosas importantes y es precisamente que se tuvieron en cuenta recursos que fueron tanto económicos, políticos, sociales, culturales y ese recurso que genera sentimientos puede ser de confianza, de lealtad o también de resentimientos contra el Estado. Para nadie es un secreto que se pueden hacer diversos análisis de lo que significó la guerrilla en Colombia y me atrevo a decir que uno de ellos es posiblemente que el uribismo sin la guerrilla no sería nada porque Uribe pegó con la ley de seguridad democrática y es válido decirlo y tampoco se le puede negar al país. Con respecto al proceso de paz, siento que era un acuerdo y las partes tenían que ser equitativas. Si bien no fue perfecto, sí valió la pena. Algunos informes dicen que cuando empezó el proceso de paz, las muertes y las acciones de las FARC malas empezaron a disminuir el país. Entonces, por el simple hecho de salvar una vida, una familia, el acuerdo de paz ya vale la pena. Que no es perfecto y que no garantiza una paz duradera, listo, es válido. Pero tal a ese acuerdo de paz que me parece fructífero. Sin embargo, lo que decía Alejandro es verdad, si no hay un perdón sincero de la sociedad, pues tampoco podemos esperar que
proyecto progrese muchísimo. Em, Creo que es un tema muy amplio tocar esto, porque hay puntos dentro de los acuerdos que han sido muy fuertes y donde evidentemente se cometió fallo, pero pues no todos los acuerdos son perfectos. Sin embargo, sí es muy positivo para el país, pues que se haya dado este gran paso que ya se había intentado dar, como tú lo mencionaste, pero que había fracasado. Vale, gracias. Algo que quisiera resaltar sobre la guerrilla de las FARC es que ellos desde un momento el objetivo era tomar el poder. Y ellos lograron tomar ese poder por una sola razón, y es que en las periferias del país el Estado no ha estado institucionalmente y no ha estado con fuerza pública que pueda controlar que haya podido controlar la expansión de esta guerrilla. Esa fue una de las causas por el cual la guerrilla inició tan frágilmente y se pudo ir estructurando fuertemente al transcurso de los años. Algo que quisiera decirte sobre los procesos de paz, y es que si bien eran necesarios para el país, porque como lo dice Natalia en las estadísticas, el número de asesinatos, de desplazados, de secuestrados bajó rotundamente. Pero si bien este proyecto de paz también tuvo un problema, y es que no se articuló muchas veces con los planes de desarrollo que estaban escritos o que se habían hecho con el gobierno. Entonces, esto es una falencia y es como una puerta a acabar con este proceso de paz. Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes si es que ustedes creen que el proceso de paz llegue al final o a lo último se caiga. Podríamos empezar con Vanessa. Bien, Pedro, yo lo que primero quiero resaltar es que en Colombia aquí somos un país muy normativo, pero de poca acción. Entonces, si bien esto hace referencia a que el acuerdo, si se hace de manera equitativa, puede llegar a surgir, porque hay puntos claves del acuerdo que han surgido, que han ido avanzando, pero que hay otros que se han quedado rezagados. Por ejemplo, digamos, en el punto de reforma rural territorial, nos damos cuenta que este ha buscado disminuir la inequidad, la exclusión social y el atraso productivo. Entonces, y además de esto, el analfabetismo ha tenido como hartos ejes con el Ministerio de Educación, y ahí se ve la estructura del gobierno fuertemente, pero como tú lo dices, sigue siendo rezagado las visiones institucionalistas en las periferias del país. Entonces yo creo que para esto necesitamos un, un más apoyo territorial, un más apoyo de, de los planes de desarrollo, los planes municipales, los departamentales, para una para hacer un conjunto clave de este proyecto de paz. Vale, muchas gracias, Natalia. Bueno, yo quería mencionar un aspecto característico de este proceso de paz, y es que las FARC dijo: nosotros nos vamos a desmovilizar, a dejar las armas, pero nunca vamos a dejar nuestro proyecto político. Es algo muy interesante porque en los procesos anteriores lo que se daba era que el costo de reincidir en la vida civil era precisamente pues abandonar la vida política. Si bien, como yo lo había mencionado, para que el acuerdo perdure se deben tener en cuenta los errores que se han cometido, porque pues tampoco es perfecto. Uno de esos errores es precisamente el no aprendizaje de los acuerdos pasados, ¿sí? Colombia sigue repitiendo algo que ya pasó, y ese puede ser uno de los factores por los que esto puede fracasar. El segundo problema que yo veo es que no existe una verdadera articulación entre lo local y lo nacional. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, las FARC se desmovilizó, y otro fallo del Estado fue abandonar esas zonas. Y aunque las FARC se desmovilizó en esas zonas, en algunas de esas zonas, la violencia continuó normal porque la siguieron cometiendo otro tipo de grupos. Eso quiere decir que el Estado falló, y no falló solo una vez, sino doble vez. Por último, el cumplimiento de los acuerdos es esencial. El problema que tiene Colombia es que con cada gobierno que pasa, las reglas del juego van cambiando, y eso no debería ser así, porque la ley debe ser para que beneficie a la comunidad en general y no a un gobierno en específico. Esa es otra de las cosas que afectó, por ejemplo, cuando Duque subió las objeciones a la JEP, pero en algo
que pudo haber dañado el acuerdo. El cumplimiento es esencial, pero también las nuevas propuestas. Decirle a un campesino, no cultive coca por ahí, es válido, pero resulta que ese campesino vive de esa coca. Entonces es importante que el gobierno cumpla con esos proyectos que propone y que no se queden en ley y que le solucione al campesino qué hacer con su vida cuando ellos decidan colaborar y reincidirse a una vida normal. El proceso puede ser costoso, pero eso está en las manos de los gobiernos que vienen, cumplimiento de los acuerdos. Vale, muchas gracias. Y vamos con Alejandro. Pero me parece muy importante resaltar esa postura que tomó Natalia y es entender los acuerdos y la implementación de los acuerdos como un plan estatal y no un plan de gobierno, ¿sí? O sea, que los acuerdos sean implementados por todos los gobiernos en las lógicas necesarias, pero que no sean dinamitados igualmente por los gobiernos. Lo que hemos visto es que para que se implementen bien los acuerdos tiene que haber un interés genuino de las partes. Aquí hay tres partes, tres grandes ejes en conflicto, digamos que sería el Estado, la sociedad civil y el grupo armado. Digamos que si no podemos tener en cuenta y si no construimos desde todos estos espacios, no se va a tener un cambio significativo. La sociedad civil tiene que entender que hay unas lógicas de reinserción para así tratar de desarrollar unas lógicas de perdón. El Estado tiene que garantizar, tiene que tener garantías para que los excombatientes vuelvan a la vida civil, igualmente para que paguen sus condenas, sus culpas, para que la verdad, que es lo más importante y me parece que es lo más estructural, la verdad para que no haya una repetición, o sea, la verdad para que la gente sepa qué pasó con su familiar desaparecido, con su hija secuestrada, la verdad de saber quiénes fueron los que hicieron los hechos, si fueron los actores estatales, si fueron los actores insurgentes, si fueron los actores paramilitares, saber quiénes hicieron los hechos, yo creo que eso nos va a poder permitir avanzar en un proceso de paz. Y lo que digo, que el interés sea genuino por todas las partes. Lo que nos topamos con el gobierno Duque es un gobierno poco interesado en la implementación de los acuerdos de paz. Y esto es sumamente preocupante porque vemos el asesinato sistemático de líderes sociales, por ejemplo, y vemos observaciones tan peligrosas como las de un ministro de defensa de este gabinete, donde es capaz de decir que es un lío de faldas, cuando es un problema estructural. Entonces me parece que si no hay un interés genuino de todos los actores involucrados, pues no se va a poder construir ningún proceso de paz acá en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya para terminar, yo quisiera decir algo y es que este proceso de paz se ha ido partiendo en dos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, digamos, en el punto de participación política, hemos visto que las FARC tuvo sus curules dentro del Congreso, pero a las víctimas y a los representantes de sus víctimas se les negaron las curules. Entonces, pienso que si este proceso de paz va a ser solo para un sector y no para los dos, creo que no se estaría haciendo nada y muy pronto se llegaría a su decadencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que si bien los puntos son claros, de decir que se tiene que, aquí la población que más sufrió fue la campesina y son las víctimas las que más deberían de estar siendo beneficiadas por este proceso de paz, que si bien estamos viendo todo lo contrario, porque si vemos en el punto del fin al conflicto, las FARC es uno de los puntos que se han llevado mejor a cabo. Las FARC ya se desmovilizó, dejó las armas, ha entregado territorios, como lo decía Natalia, Alejandro, Vanessa, pero si bien hemos visto que esto no ha sido mucho para las víctimas, ¿por qué? En un primer caso todavía no se conoce cuál es la verdad de lo que sucedió detrás de los actos que hubo o que perpetraron las guerrillas. No se ha sabido, no se ha reparado del todo a las víctimas, no se le ha restaurado las tierras a aquellos que se les quitaron. Entonces creo que ver que este proceso de paz solo vaya por un lado y no beneficia a ambas partes es una problemática muy grande para este proceso. Y segundo, que lo que se ve es que este proceso es algo obligatorio y que deben de colocar en la mesa todos los gobiernos que vengan de aquí para adelante. No, este no es un proceso que se llevó a cabo solo para el proceso del gobierno de Juan Manuel Santos y que aquí ya Duque y los
mandatarios es obligatorio y no se puede cambiar. Entonces creería que si este proceso no se toma en serio y no se empieza a tomar a ambas partes, no se llegaría a ningún lado y sería una pérdida de tiempo. Entonces, pues les quiero agradecer a Natalia, Alejandro y a Vanessa por haber estado aquí hoy, por sus intervenciones. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.